No sé si están viendo más o menos la pantalla completa de lo que es la presentación. No puedo ver los mensajes, ya les dije. Alguien que pueda hablar. Sí se ve bien la pantalla. Vayan, vaya, está bien. Vaya, entonces, como les había dicho yo anteriormente, vamos a ver por lo menos los conceptos bases de que ya hemos visto en el desarrollo de las unidades, como es la unidad 2, unidad 3 y unidad 4. ¿Verdad? Entonces, tal vez algunas cosas le van a parecer aburridas, porque cuando uno es estudiante todo le parece aburrido, porque hasta a mí me parece aburrido, así que yo les entiendo. Yo entiendo también que tienen bastantes actividades de otras materias y que los están, pero sacando el sudor, como dicen. Y créanme que les entiendo porque también a mí me lo sacan. Y cuando uno es estudiante y da clases a la misma vez, pues entiende todavía más el preocupar del estudiante, de estar entregando tareas, de estar preocupado y más con lo de la pandemia, pues está un poco fregado, como dicen, porque no podemos salir, estar solo en la casa, a veces aburre, pero es mejor estar en la casa que en el hospital, así es que hay que cuidarnos, porque eso es lo único que nos puede salvar, como dicen, mientras no se invente alguna cura y que realmente no se le da validez a la ciencia, porque si los gobiernos invirtieran más en lo que es la ciencia, pues tuviéramos un poco más de avance en ese sentido, pero se involucran en otras cosas y dejan la ciencia como algo secundario, entonces no, y queriendo inventar una cura, pero no invierten en ella. Así es que no todo se da de la noche a la mañana, sino que tiene que haber un proceso para que ésta pues, pueda evolucionar y no solamente mantenerse en eso. Entonces, entonces lo que les iba a mencionar es sobre esos conceptos que ya hemos visto. Por ejemplo, en la presentación pues, de este día, en la agenda que he preparado está lo que es el saludo, que posteriormente ya lo hice, y la presentación de esta agenda, que sería recordando, ¿verdad?, lo que es caída libre, tiro vertical, las leyes del movimiento de Newton, trabajo y energía, y termodinámica, que lo terminamos la semana que pasó, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer concepto que he preparado y que ustedes ya hasta resolvieron problemas con respecto a eso, que es en caída libre y tiro vertical. Pero siempre hay que comenzar con un conocimiento antiguo que se tenía sobre eso, porque por ejemplo en la época de Aristóteles, él decía de que los cuerpos con mayor masa caían más ligero que los de menor masa. Pero luego el tiempo transcurrió y nació lo que es Galileo. Y él fue quien posteriormente experimentó, ¿verdad? Al igual que Aristóteles, y hizo un método científico para probar si esos dos objetos que él lanzaba caían al mismo tiempo. Entonces ustedes se recuerdan del experimento que yo les hice, perdón, que ustedes hicieron con respecto a la caída libre de dos monedas y que vieran ustedes cómo esas dos monedas caían al mismo tiempo, ¿verdad? En los videos hay algunos
que tomaron un nivel de referencia como es la mesa o las manos, ¿verdad? Y depende de cómo esté levantada la mano, cómo esté la altura de la mesa, si va a ser la caída que van a tener. Pero esta caída es constante, porque recuérdense ustedes de que aquella fuerza que atrae a los objetos hacia la superficie de la Tierra se le llama gravedad. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros decir que todos los objetos caen al mismo tiempo. Entonces, eso es con respecto a la caída libre. Cuando nosotros tenemos con respecto al tiro vertical y a la caída libre, que son dos cosas diferentes, entonces, ¿cuál puede ser la diferencia? Porque hay quienes que se confunden. ¿Cuándo voy a utilizar caída libre y cuándo voy a utilizar tiro vertical? Entonces voy a utilizar caída libre cuando esta va. Les voy a ver si les puedo hacer un medio esquema por acá. Bueno, en este dibujito que está acá tenemos lo que es tiro vertical, porque es un lanzamiento hacia arriba. Vean cómo el jugador que está acá está lanzando esta pelota. Y luego cuando esta llega a un punto máximo, ¿verdad? Un punto límite, y esta vuelve de nuevo a lo que es al suelo, por decirlo así, o a la superficie de la tierra. Entonces, cuando este hace un diferente movimiento de tiro vertical a caída libre, entonces ya hace como este diagrama. Y también hay que recordar los dos conceptos en relación a las velocidades. Cuando la velocidad va a ser cero. Por ejemplo, en la caída libre la velocidad es cero, pero la inicial, porque parte de un origen. El origen es el zapato, por decirlo así. Y en el tiro vertical, la velocidad que es cero, ¿verdad? Es aquella velocidad final a la cual llega dicho objeto. Por eso tenemos lo que es las ecuaciones. Tanto caída libre como tiro vertical, las dos variables, ¿verdad? Vamos a eliminar una con respecto a cómo esté planteado el problema. Entonces, hay quienes que se confundían. Cuando resolvieron la guía, a veces eliminaban lo que era la velocidad final en la caída libre y cuando era tiro vertical eliminaban la velocidad inicial. Así que esas son cositas como para recordar. Y la otra cosa es los signos. Los signos los van a interpretar cómo va a estar ese fenómeno. Por ejemplo, cuando yo tengo caída libre, hablo de un signo positivo porque la gravedad va a favor, ¿verdad?, del movimiento. Y cuando yo tengo signo que es el negativo, en el caso del tiro vertical, entonces ese signo me indica que va en contra de la gravedad, ¿verdad? Entonces en ese sentido es como también los signos me establecen cosas diferentes. Luego hay otras ecuaciones que me establecen la altura a la cual llegó dicho objeto o la cual dicho objeto también hizo un movimiento hacia abajo. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá con respecto así a la caída libre, el tiro vertical. Yo sé que les da pena hablar porque da pena. Así es que voy a ver acá los comentarios que ustedes tienen.
Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Para no... Entonces el siguiente concepto que vamos a ver son con respecto a las leyes del movimiento de Newton. Recordemos nosotros que hay tres leyes en las cuales rigen el movimiento, ¿verdad? Y fue Newton quien propuso y quien dedujo estas ecuaciones y estas leyes. Por ejemplo, en la primera ley de Newton la podemos encontrar como la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, pues la podemos encontrar como la ley de la dinámica de Newton. Y la tercera es la reacción y la acción. Si ustedes se recuerdan, había dejado un experimento con respecto a eso. No todos lo hicieron, ¿verdad? Pero al poder experimentar un fenómeno, nos damos cuenta cómo las variables fluyen y cómo esas variables están íntimamente relacionadas. Por eso es que es muy importante hacer experimentos, ¿verdad? No es porque solo por dejárselo, sino que tiene un objetivo, que es aprender haciendo. Luego de esto, pues tenemos las tres leyes. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la primera ley, que es la ley de la inercia, en la cual me establece que al estar un objeto tanto en movimiento como en reposo va a permanecer en ese sentido si no hay alguien o algo que pueda hacerlo mover o hacerlo que esté con esa misma velocidad. Como pueden ver la imagen, hay un cierto, digamos, gusano, por decirlo así, y este pues está dormido y hay alguien que lo quiere despertar. Entonces este, como está en reposo, está sin movimiento, y cuando yo tengo a un cierto, digamos, en este caso un carrito, y va con una cierta velocidad, este va a permanecer así mientras no haya, digamos, una pared al frente para que se detenga. Eso como un ejemplo claro que ustedes pueden relacionar esos conceptos. A veces, en las PAEs anteriores, yo me he fijado y prácticamente siempre vienen temas de segundo año. De primero suelen venir solo de la primera unidad a veces. De la segunda unidad es poco lo que preguntan en la PAES. Entonces, pero siempre hay que tener claro estos conceptos porque la PAES solo es de analizar el problema y poder interpretar para llegar a una respuesta concreta. Bueno, entonces en la segunda ley de Newton tenemos que cuando cierto objeto tiene una cierta masa y esta cambia su posición o su velocidad, tiene una aceleración. Y cuando yo tengo una aceleración y posteriormente esta tiene una masa, pues va a tener una fuerza, la cual eh, es el producto de la masa y la aceleración. Recordemos nosotros que la fuerza, su unidad es Newton. Y si la masa yo la tengo kilogramos y la aceleración metros sobre segundos al cuadrado, al poder unirlo, por decirlo así, me va a dar el producto de lo que es Newton. Y en eso hay que tener claro, porque en algunos ejercicios ustedes me ponían otra unidad que no correspondía a la de Newton. Por ejemplo, en la tarea que yo les dejé de movimiento lineal, la unidad no es Newton y yo a varios se los corregí porque el movimiento lineal sus unidades son
kilogramos metros sobre segundo, porque el movimiento lineal es masa por velocidad. En cambio, lo que es la segunda ley de Newton y lo que es la fuerza es masa por la aceleración. Entonces, con una pequeña diferencia en lo que es la aceleración de la fuerza y el movimiento lineal, que es la velocidad, entonces ahí se equivocaban. Pero son cosas, como les digo, leves que podemos identificar cuando no hemos entendido lo que son las conversiones, porque ustedes tendrían que saber ya convertir de una unidad a otra fácilmente, porque eso en la vida diaria siempre lo van a ocupar. Cuando vayan a comprar eh, alguna unidad de onzas y la necesitan en libras, entonces tienen que ocupar lo que es la conversión. Lógicamente, ustedes me van a decir, sí, pero por eso hay teléfono. Obvio, hay teléfono. Pero en dado caso no tengamos algo y podemos tener una herramienta extra también. En la siguiente, pues, ustedes saben que es la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. Todo par de acción, pues, tiene una reacción. Y solemos confundir esta ley cuando decimos que si alguien nos pega, bueno, si una persona hace una acción de pegar a alguien, pues la otra persona va a tener una reacción de pegarle al mismo tiempo, ¿verdad? Tal vez con la misma fuerza, pero en diferente sentido. Y eso tal vez no lo podemos aplicar tanto así en ciencia, porque eh, si yo les digo en mi caso, si alguien me viene a agredir, o sea, yo no me le voy a ir así a pegarle directamente, yo le voy a decir, hey, calma, porque pues sí, ¿verdad? No hay que eh, como solucionar las cosas a golpe, sino que siempre hay que tratar la manera de platicar, ¿verdad? El diálogo es muy importante y no la fuerza bruta. Entonces, por eso el concepto así cotidiano no se relaciona a eso, sino que más bien cuando yo tengo dos, ¿cómo se llama? La parte de un movimiento y este movimiento pues por ejemplo, si un carro va a extrema velocidad y tiene un poste, digamos, por decirlo así, adelante y suelta el freno y todo eso, choca, entonces lo que es el carro le va a dar un impacto a lo que es el poste y el poste le va a reaccionar, aunque no de la misma manera, porque depende de la velocidad a la cual vaya el carro, pues el poste se va a caer o va a quedar el carro allí, ¿verdad? Destrozado. Entonces, más o menos el concepto de cómo lo tenemos que tener es de ese sentido. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Me voy a ir a los comentarios, ¿verdad? Para poder ver. No sé si me están escuchando también, estoy hablando ahí yo solo. Sí se escucha capaz lo que está diciendo, profe. Bueno, bueno, hasta ahorita hay 16 personas, así que me alegro. ¿Vale? Hay algunos que, vamos a ver, bueno, de la sección de mantenimiento creo que solo hay uno, por lo visto, porque, ¿verdad, Steven? La sección de general, pues casi hay. Bueno, sigamos entonces para no alargar mucho. Ok, sigamos, profe. Sí, hombre, voy. Bueno, la siguiente es lo que es el trabajo y la energía. Cuando yo les dije de que trabajo era una W, ustedes muchos me confundieron por colocar una W minúscula.
Y eso era lógico, ¿verdad? Que lo pusieran así, porque siempre uno se confunde. Hay quienes que me colocaban lo que era una T, una T porque obviamente significa trabajo, pero en física y en que la ciencia se representa con una W mayúscula, porque si es minúscula y esta tiene un acento vectorial, se convierte en peso. Tanto el W minúscula es el peso, que es un vector, porque tiene dirección, magnitud y sentido, y el trabajo no es un vector, por eso no le colocamos un acento vectorial. Este es un escalar. Y prácticamente el trabajo es el producto de lo que es la componente de la fuerza multiplicada por un desplazamiento. Y en ese sentido también veíamos los casos particulares cuándo y dónde podemos aplicar el trabajo y cuándo vamos a decir que no hay o que el trabajo es positivo, es negativo, ¿verdad? Y el trabajo es nulo o es cero cuando es perpendicular al desplazamiento con la fuerza. Lo que le quiero decir es esto, cuando yo tengo, digamos que esta es la fuerza que se está haciendo y el desplazamiento que es paralelo, ¿verdad? Que es en el sentido horizontal, perdón. Y cuando estas son perpendiculares no hay desplazamiento. Pero ustedes realizaron una tarea y se dieron cuenta de cuándo es y cuándo no. De igual manera, hay videos en el canal de YouTube para que tengan esa idea más clara y cuando quieran estudiarla, pues solo buscan el canal y ya. Igual cuando el otro año que vayan a La Paz, buenos días que estamos allá. Entonces eh, van a poder venir al canal y van a encontrar los materiales necesarios para que ustedes puedan estudiar. Luego teníamos lo que es la energía, es la capacidad de un objeto de transformar el mundo que lo rodea. Tanto el trabajo como la energía, sus unidades son en joule, porque si hablamos de los tipos de energía que habíamos visto en el desarrollo de la clase, habíamos visto lo que es energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, y la energía mecánica. La energía cinética es aquella donde, digamos, una partícula va a una cierta velocidad y como si una partícula tiene una masa. Entonces, cuando yo tengo esas dos variables, puedo tener una energía cinética. Cuando yo tengo energía potencial gravitatoria, es cuando cierto objeto eh, está a un cierto nivel de altura, ¿verdad? También puedo tener esa energía. ¿Y cómo la puedo sacar, por decirlo así? Multiplico la masa de ese objeto por la gravedad que lo hace atraer a la Tierra y por la altura a la cual se encuentra. Y también ahí quiero que les quede bien claro, la energía no se representa con una E, porque hay muchos que en la tarea me ponían una E, solo porque decía la palabra energía. Y cuando estamos en el caso de la energía cinética se representa con una K. Así es en física, una K. Y cuando estamos hablando de energía potencial gravitatoria o la elástica, estas se representan con una U. Para poder diferenciarla, van a tener un subíndice gravitatoria en el caso de la potencial y un subíndice elástica, ¿verdad? Entonces, hay quienes que me confundían eso y me preocupaba porque pensé que no les había quedado claro cuál era la simbología, porque la simbología es bien importante en lo que es la ciencia para poder plantear otros problemas. Y en el caso de la energía, bueno, en el caso de la energía potencial elástica es cuando yo tengo un resorte, este resorte se puede comprimir o se puede estirar y entonces lo que se hace es tener una constante y esa constante me la da una fuerza con
con el desplazamiento que hace el resorte y tengo la energía potencial elástica. Luego tengo la energía mecánica, que es la suma de la cinética y la potencial gravitatoria, ¿verdad? En ese caso, pues, de igual cuando hay una transformación de energía que les mencionaba yo de alguna presa hidráulica, eh, transforma la energía potencial gravitatoria de la presa donde está el agua y pasa por unas turbinas, ¿verdad? Generando energía mecánica para luego convertirla en energía eléctrica. Pero como ahí son los diferentes tipos de energía. Y yo les digo que vayan a ver el video donde están los diferentes tipos de transformaciones de la energía, para que ustedes tengan una idea. Bueno, ya vimos lo que es generalmente los conceptos más prácticos que ustedes tendrían que manejar en la unidad número 2, que es el movimiento, la unidad número 3, que es eh, la estática y dinámica, y ya por último está la termodinámica. La termodinámica es la que habíamos estudiado, la parte del calor, la temperatura, la energía interna, los sistemas térmicos, los procesos térmicos, y que esta pues la podemos ver cuando tenemos calor, ¿verdad? Tenemos temperatura en un cierto ambiente, y prácticamente hay la ley cero, la primera y la segunda. Pero también hay una tercera ley, pero el programa de estudio no lo pide que lo estudiemos muy a fondo, ¿verdad? Pero hay una tercera ley, que la tercera es más que todo cuando hay un cero absoluto más bajo del cero absoluto, dice más o menos el enunciado. Cuando yo tengo menos 273 grados Kelvin, ¿verdad? Es la tercera ley de la termodinámica, pero en este caso no estamos con eso. Así, dato general, recordemos que la ley cero de la termodinámica yo la puedo ver cuando tengo eh, dos sistemas, y estos dos sistemas están a diferentes temperaturas, y si yo uno esos sistemas me va a generar un solo, y cuando eso se genera entra un equilibrio térmico, cuando temperatura A es igual a la temperatura B. A eso quiere decir. Y luego veíamos también los tipos de sistemas, el sistema abierto, sistema cerrado, el sistema aislado también. ¿Para qué? Para poder comprender lo que es la primera ley de la termodinámica. Y que decíamos que cuando ese sistema, eh, habían unas convenciones de signo, que hay un video con respecto a eso. Cuando el calor entra, cuando el calor sale del sistema, qué signo adquiere, el trabajo también entra y sale, y ahí esa variación tanto de calor y como trabajo genera una energía interna del sistema. Y como esa energía pues se representa con una U, ¿verdad? Un delta de U significa porque tengo una energía final menos una energía inicial. Y luego teníamos la segunda ley de Newton, perdón, la segunda ley de la termodinámica, ya estoy perdido. La segunda ley de la termodinámica, que se refiere a cuando el calor, ¿verdad? Va del objeto caliente al objeto frío, pero nunca del objeto frío al objeto caliente. Porque les había explicado con respecto a los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Hablábamos de irreversibilidad cuando hay una pelota, digamos, si esa pelota rebota, va a llegar a un punto que se va a detener, pero al momento que se detenga no va a volver hacia atrás, ¿verdad? Naturalmente no lo puede hacer. Pero si yo lo grabo, pues puedo poner la cámara de retroceso y ahí sí, ¿verdad? Pero naturalmente no va a suceder, ¿verdad? En ese caso. De igual, otro ejemplo es cuando yo tengo eh, un vaso con agua fría y perdón, un vaso de agua caliente, y yo tengo un cubo de hielo, lo introduzco en el vaso y este se va a comenzar a derretir.
pero no va a volver al estado de sólido ese cubo de hielo mientras no haya un agente externo que sería la refri para poder convertir el estado líquido a estado sólido. Bueno, hemos hablado así generalmente de todo, ¿verdad? Un poquito de todo para que las ideas las tengan un poco frescas. Más que todo en la parte de la unidad número 4, que es la segunda ley de la termodinámica.